Iniciado el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica la ley 18.056 que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República para limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión. Muchas gracias, señora presidenta. Mira, cada vez que este gobierno hace alguna lesera, salen a empatar con el gobierno militar. Por alguna razón se quieren comparar o se comparan permanentemente con el gobierno militar. Yo no sé, ¿quieren ser como el gobierno militar? ¿Hay algún trauma más profundo de gestión o lo que fuere? Yo lo que sí le voy a plantear es lo siguiente. Si en su momento, en primer lugar, las pensiones de los uniformados que se encuentran hoy día condenados por delitos comunes, no de lesa humanidad, en Colina 1 y en Punta Peuco, son derechos de pensión adquiridos, no son pensiones de gracia. Segundo lugar, a diferencia de los criminales, violadores, traficantes de droga, que este gobierno no solamente indultó, sino que al cual le entregó pensiones de gracia. Entonces, cuando se aplica el criterio de lo que es la pensión de gracia, es decir, que tú estás respondiendo a una necesidad especial de una persona, uno evidentemente que no comprende por qué este gobierno hizo lo que hizo. O sí se comprende si uno se recuerda o tiene la memoria la memoria de largo plazo no muy dañada, y recuerda que este gobierno respaldaba a los delincuentes que andaban quemando a nuestro país cuando era en la oposición, que respaldaba el propio presidente de la República el tema de las barricadas como una especie de, no sé, jueguito de manifestación social, y había otros parlamentarios que defendían el bailapasa y cuántas otras formas de humillar a sus conciudadanos, porque eso era lo que hacían. Atacaron, dejaron más de 4.000 carabineros heridos, destruyeron toda la flota o gran parte de la flota de vehículos de carabineros. Y después vienen a decirnos nosotros que ustedes son los que más han ayudado a Carabineros, después que le destruyeron toda su infraestructura prácticamente. Decenas de comisarías atacadas con armas de fuego y con bombas Molotov. Sí, así es, aunque no les guste recordarlo. Y guarde silencio, porque creo que tengo la palabra aún. Diputados, por favor, les pedimos silencio para que el diputado Johannes Kaiser pueda hacer uso de la palabra. Diputado, continúe con su discurso. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, al mismo tiempo en que se presentaba una ley de amnistía general, este gobierno presentó una ley de amnistía general para los supuestos presos de la revuelta, que no eran nada más que sus soldados golpistas, ¿ya? Al mismo tiempo que presentaban entonces ese proyecto de amnistía, empezaba también el proceso de indultos y el proceso de entregar pensiones de gracia a delincuentes que habían participado de la sonada del 1810. ¿Para qué? ¿Nos vamos a engañar aquí entre nosotros? ¿Nos vamos a ver las cartas entre gitanos y sabemos perfectamente qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron? ¿Y por qué estaban entregando entonces premio a quienes habían participado de actos de violencia contra la democracia establecida a partir de 1988 con el plebiscito? Entonces, damas y caballeros, yo creo que este proyecto de ley es necesario. ¿Y es necesario por qué? Porque se ha dado la situación en que efectivamente el criterio político, la gratitud política respecto de ciertos elementos indeseables de nuestra sociedad, se ha impuesto por sobre los criterios de la justicia y se ha impuesto por sobre aquellos criterios que son comprensibles para nuestros conciudadanos a la hora de entregar una pensión de gracia, como es efectivamente el servicio al país, como es efectivamente el encontrarse en una situación muy desmejorada por una enfermedad terminal, por orfandad o lo que fuere. Pero les puedo asegurar una cosa, que esos criterios no aplican a gente que vende pornografía infantil. Y a ese tipo de gente le entregaron pensiones de gracia. Y me podrán decir, bueno, esto fue un error. Pero yo no creo que haya sido un error. Yo no creo que haya sido un error, damas y caballeros, porque se encuadra en una forma de hacer las cosas
se encuadra en aquello que yo percibo era la lógica de este gobierno al entrar a la administración, y que era el premiar a aquellos que se lo habían permitido a través de la violencia, el saqueo y el incendio. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado Soto, por punto de reglamento, y de ahí la diputada Pizarro. Sí, presidenta, yo quisiera que las reglas que tenemos del debate sean cumplidas, porque resulta que hay varios parlamentarios, y me refiero específicamente por su intermedio el señor Johannes Kaiser, que dentro de los 5 minutos que tenía, hubo 4 prácticamente que habló de todo tipo de temas, de la política en general, de su visión muy particular sobre las cosas, y en ninguna parte se refirió al proyecto de ley que está en tabla. Nosotros tenemos la obligación de hablar precisamente de los proyectos de ley, porque eso es lo que tenemos que debatir y votar, no de las particularidades de cada parlamentario o candidato. Por eso, presidenta, yo quisiera que pudiera ser más riguroso en el control de la pertinencia de los discursos en relación al proyecto de ley en tabla. Gracias, presidenta. Diputada Pizarro, punto de reglamento. Muchas gracias, presidenta. Artículo 90, numeral 6. Yo puedo entender las diferencias que tenemos con la... No se escucha, diputada, si se puede... Perdón. Ahí sí. Yo puedo entender las diferencias y que me alegro que las tengamos con quienes están sentados al frente, porque no tenemos coincidencia en nada. Pero de allí a acusarnos respecto a temas, incluso al último hablar de quienes trafican pornografía y que esas pensiones fueron entregadas porque estamos casi agradecidos de que el presidente llegase a gobernar, me parece un insulto. No me extraña, pero me parece... Numeral 6, si quiere lo lee, habla de insultos y ofender, y quiero decirle, presidenta, que solicito que se revise la intervención por su intermedio del diputado Kaiser en relación a estas acusaciones y ver si amerita alguna sanción, porque una cosa es opinar y otra cosa es adjudicar ciertas acciones que la verdad que riñen bastante con la integridad de este sector, cosa que no me extraña de ellos, insisto, pero creo que hay un límite en torno a estos discursos de odio del cual está acostumbrada la banca del frente. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, no me había inscrito para intervenir, pero después de escuchar tanta aberración en los argumentos de la ultraderecha, tanta negación tratando de cambiar la historia con el argumento de querer establecer nuevos criterios para el otorgamiento de pensiones de gracia, que decidí intervenir solo para aclarar algunas cosas. Digo tanta mentira, presidente, y me gustaría que revisara el discurso del diputado Becker a través de su intermedio, porque aseguró y dedicó varios minutos diciendo que Luis Castillo recibió pensión de gracia. Bueno, acabo de chequear la información en varios medios dedicados a esto, y lo que ha dicho el diputado Becker a través de su intermedio, presidente, es completamente falso. Es mentira, como otras que se han expresado acá, como que las personas que recibieron esta compensación eran amigos del presidente, por ejemplo. Esa es mentira. Y no nos extraña, porque este sector siempre ha tratado de instalar relatos basados en las mentiras. Así que es normal, pero me gustaría que lo revisaran, señor presidente. Presidente, al igual que varios parlamentarios de acá, también participé en la Comisión Especial Investigadores sobre Pensiones de Gracia, y para ser estrictos con el resultado de esta, hay que decir que cada pensión, las que se dieron en este gobierno y también por el gobierno anterior de Sebastián Piñera, es decir, del gobierno de Chile Vamos, lo hicieron de acuerdo a la ley. Eso fue lo que pudimos constatar en la comisión investigadora, les guste o no les guste a quienes impulsaron dicha comisión y también a quienes impulsaron este proyecto de ley que tratan de empatar. Presidente, hay que ser claros también en decir por qué se entregaron esas pensiones de gracia. Acá a algunos se les olvidó, o tal vez lo han olvidado porque fueron cómplices de quien creó dicha pensión por violar los derechos humanos, es decir, del expresidente Sebastián Piñera. No fue porque alguien en su vida, antes de la entrega de esas pensiones, haya cometido un indulto. No, no fue por eso.
No es un premio, no. ¿Tiene que ver con el mérito? Tampoco. No es por el mérito. ¿Es un beneficio? No, no es un beneficio. No fueron esas las motivaciones que se intenta tergiversar acá. Se hizo porque fueron víctimas de violación a los derechos humanos realizados por el gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que le declaró la guerra al pueblo y envió a sus agentes a disparar a la cara a cientos de chilenos y chilenas. Y para argumentar esto, señor presidente, quiero entregar solo algunos datos. En Chile, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también otros organismos internacionales de derechos humanos, es decir, no son datos hechos por mí, sino que por organismos especializados, ellos dicen que se violaron los derechos humanos, existiendo 440 personas con trauma ocular. De ellas, 220 sufrieron algún tipo de trauma, 50 personas sufrieron estallido ocular, 82 víctimas la pérdida de visión y 88 víctimas alguna otra lesión. Por lo tanto, fue el Estado, a través de quienes juraron proteger a sus ciudadanos, quien mutiló a nuestros compatriotas. Otros cientos aún tienen perdigones de plomo en su cuerpo, perdieron la movilidad, algunos murieron, entre otras atrocidades que ocurrieron en democracia. Muchos han olvidado que este mismo Congreso acusó constitucionalmente a Piñera porque la situación era tan grave que peligró nuestra democracia. Presidente, todos esos datos que he dado, como decía, no solo los digo yo, no es una invención, los dicen varios informes internacionales de derechos humanos. Así que, presidente, nosotros vamos a rechazar este proyecto porque hay normas que son, como decía, una aberración jurídica que viola convenios internacionales y no se hace cargo de la reparación por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Sebastián Piñera y de Chile Vamos, sino que los niega y pretende borrarlos de la historia. He dicho, muchas gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 94 votos, 25 en contra, 10 abstenciones. Aprobado. Aprobado.